Seguidores de Río Noticias, hoy tenemos la grata visita de Jorge Enrique Robledo. ¿Cómo está, candidato? Francisco, con mis saludos y mis agradecimientos por su hospitalidad. Bueno, Jorge Enrique, 20 años de trayectoria en el Senado y ahora otra vez va buscando una curul en el Senado. Sí, yo en estos últimos 4 años no estuve en el Senado porque yo hice un ensayo hacia la presidencia de la República y eso no se pueden cruzar las dos cosas. Y la idea era no volver, la verdad sea dicha, Francisco, pero estoy viendo que esto va tan mal este país, están pasando tantas cosas inaceptables. La mediocridad en el Congreso ha aumentado en proporciones grandísimas, la politiquería, el clientelismo, etcétera, que algunos amigos me dijeron, bueno, le va a tocar volver al Senado porque pues alguien tiene que decir allá ciertas cosas. Y entonces me puse a pensarlo, yo estoy muy bien de salud, de ánimo, todo. Y entonces, bueno, tomé la decisión de volver al Senado para que haya ya alguien que le diga pan al pan y vino al vino. Ahí hay gente respetable, yo no voy a exagerar, pero la verdad es que la mediocridad ha crecido en grandes proporciones. La manera como el presidente Petro ha tratado el Congreso es una manera absolutamente inaceptable, ¿no? Sometiéndolos con politiquería y con clientelismo y esas cosas. Entonces, bueno, vamos allá a decir unas cuantas verdades que alguien tiene que decir. Pero ¿por qué considera que este es el momento crítico para volver al Senado? Pues digamos que yo venía pues con toda esta tradición, esta trayectoria que yo traía 20 años. Es que creo que el país, o sea, expliquemos esto así, el país antes del 2002 iba muy mal, muy mal. Pero llega Petro y en vez de arreglar las cosas, yo diría que en aspectos muy importantes las empeora. Y aparecieron una serie de prácticas y de conductas indeseables que yo no puedo aceptar, y menos cuando las hacen en nombre del cambio. Sí, porque Petro es mucho más parecido que diferente a los presidentes anteriores, ¿cierto? Entonces, en esas circunstancias, pues hemos llegado a la conclusión con mis amigos de que yo puedo jugar un papel importante en el Congreso y decir ciertas cosas que otros no dicen, que fue lo que hice en los 20 años anteriores. Es que recordemos que yo fui escogido 10 años consecutivos, Francisco, como el mejor senador de Colombia. O sea, yo tengo una trayectoria larga ahí, creo que acerté, no voy a decir que soy Superman ni mucho menos, pero trabajé con todo rigor y con toda seriedad y puedo aportarle más a los colombianos si vuelvo al Senado. Bueno, usted dice que viene a salvar a Colombia de la improvisación y de la corrupción. Pues yo no diría que a salvar estrictamente, ¿no? Esa palabra creo que no la usé, pero voy a luchar. Alguien tiene que decir ciertas cosas. Ya veremos hasta dónde puede ir eso. Y por supuesto que tengo un candidato a la presidencia que no es petrista, pero tampoco pertenece a los partidos tradicionales que gobernaron tan mal antes de Petro. Entonces todo eso es parte del asunto. Yo estoy con la candidatura de Sergio Fajardo. O sea, yo he luchado toda mi vida. Yo tengo 55 años de haber tomado la decisión de centrar mi vida en la política. Político como servidor público. Yo nunca he sido un traficante de la política. Nunca me gané un peso por vivezas en la política. Entonces, como tengo esa vocación de servidor público, pues bueno, la hago mientras la pueda hacer y lo hago con todo gusto. Candidato, ¿hoy quién considera usted que representa esa improvisación y la corrupción en el escenario político, concretamente? No, yo diría que, digamos, exceptuando la candidatura de Sergio Fajardo, yo no comparto ninguna de las otras. Sobre esto estoy contando esta anécdota que es bonita, Francisco, puede ilustrar. Alguien que yo conozco me dijo un día lo bien que iba a ir Colombia y Petro se la está tirando. Entonces yo le dije, hombre fulano, es verdad que Petro está haciendo un pésimo gobierno, le está haciendo mucho daño a este país, entre otras cosas porque se parece mucho a los gobiernos anteriores. Le dije, pero no me diga que el país antes iba bien. Es que Petro ganó porque hubo un voto de castigo contra los malos gobiernos anteriores, los pésimos gobiernos anteriores, ¿sí? Y los partidos políticos que encarnaron a eso. Y yo no he visto a esos del pasado. Nadie tiene una posición autocrítica. Es como si los problemas de Colombia, lo que me dijo mi amigo, hubieran empezado en el 2002 y eso no corresponde con la realidad. Entonces yo llevo 55 años de mi vida, desde que era un joven estudiante universitario, luchando porque este país camine en la dirección que debe luchar, que debe caminar. Entonces, bueno, pues tomé la decisión de insistir en eso. Ahora, yo repito, yo estoy muy bien de salud, de ánimo. En el último año he publicado 2 libros complejos, ¿cierto? Entonces yo estoy seguro que allá puedo volver a hacer las cosas como las hice en esos 20 años, que 10 años consecutivos fue elegido como el mejor senador de Colombia. Entonces, pues, sería un error de mi parte por la vida cómoda, estar más tranquilo,
porque eso del Senado es duro, ¿cierto? Sí. Entonces yo ya presté mi servicio, yo ya no vuelvo a aparecer por ahí, me siento con deberes con Colombia y los estoy cumpliendo. Bueno, y con esa trayectoria de 20 años y 2 libros de hace poco, durante estos 4 años de pronto que estuvo por fuera, ¿qué propuestas nuevas trae? Yo llego a insistir en lo que siempre he insistido. ¿Cuál ha sido mi lucha? Yo era un joven estudiante universitario cuando tomé la decisión de renunciar a los negocios como parte principal de mi vida, ¿cierto? Y centrarme en la política como servidor público. Este es un mensaje clave a los jóvenes. Si uno no hace política con la vocación del servidor público, sino como un negocio, hace mucho daño. Mejor métase al mundo de los negocios y no se meta a la política. Y enriquézcase lo que quiera. Pero convertir la política en un negocio es tremendamente dañino. Entonces yo llevo en esa lucha 55 años. 55 años, de esos cuales 20 en el Congreso. Ahora, ¿qué quiero yo ir a defender al Congreso? Lo mismo que he defendido en los años anteriores. Señalo 3 o 4 cosas. Primero, el peor problema de Colombia es el subdesarrollo. Nosotros tenemos un capitalismo de apenas $7.000 de producto por habitante. Los países desarrollados, exitosos, Europa, Estados Unidos, están $30.000, $40.000, $50.000, $80.000 de producto por habitante. Las tasas de desempleo de ellos son bajísimas. La informalidad es bajísima. En cambio, nosotros estamos llenos de desempleados y llenos de informales. Si ese problema no lo resuelve Colombia, no resolvemos ninguno. Candidato, pero ¿cómo plantea resolver concretamente eso? Eso es relativamente fácil. Si uno se pone a leer cómo lo resolvieron los gringos, los franceses, los alemanes, los japoneses, los coreanos, lo que están haciendo los chinos ahora, todos hicieron lo mismo. ¿Qué es? Que es centrarse en ese tema, que hay que crear más riqueza, que hay que crear industria, que hay que desarrollar agro. Pero si nos siguen gobernando los del Fondo Monetario Internacional, nos imponen los tratados de libre comercio, tratados que Petro respalda, pues no cambia nada. En este momento está en trance el algodón prácticamente desapareció, ustedes eso lo saben muy bien en la costa, aplastado por el algodón norteamericano. La leche cada vez más se está metiendo en una crisis complicada porque está habiendo libre ingreso de leche y lácteos gringos y vienen los europeos también. El arroz debe desaparecer para el 2030 por tarde porque están abriendo las puertas del arroz al arroz extranjero. O sea, si Colombia no tiene su propia política económica, sino que hacemos lo que nos dicen nuestros competidores, pero es que eso no tiene que ser medio bobo. No, son muy vivos, ¿no? Pero no tiene que ser medio bobo, ¿cierto? Entonces usted tiene restaurante y tenemos restaurantes. Y yo me la paso diciendo que el restaurante, bueno, es el suyo, que vayan al suyo. Y el mío, no, ese sí es muy malo, pues. ¿Cómo quiero que le vaya bien a mi restaurante? De ninguna manera. Entonces, esto es difícil lograrlo en los hechos, pero la teoría lo tiene perfectamente resuelto. Si usted lee 4 o 10 libros y eso le queda claro. Pero es que no quieren. No, lo que pasa es que no quieren. Porque este país lo maneja desde hace 80 años el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Y quiénes mandan ahí? Los gringos. Miren la última que nos está haciendo el señor Trump. O sea, nosotros tenemos que poner los aranceles porque somos nosotros para que ellos nos invadan de productos. Pero ellos si nos suben a nosotros los aranceles y nos toca aguantarnos el cuento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quienes gobiernan a Colombia, quienes han gobernado en Colombia, nunca han asumido una posición de independencia. Claro, relacionémonos con Estados Unidos, con todos los países del mundo, pero nosotros defendiendo lo nuestro. Porque aquí hay quienes creen que porque a ellos les va bien, como en general le ha ido bien a quienes han gobernado Colombia, entonces el país va bien. Y que a los colombianos que ahora les va mal es porque son vagos y perezosos o no sé qué. Eso no es cierto. Tenemos un modelo económico diseñado para que le vaya bien a muy pocos colombianos. Y el país se está hundiendo y hundiendo. Mire usted esto que estoy planteando, Francisco, mucho. Tenemos 5 millones de colombianos en el exterior. ¿Por qué se fueron? Porque no tuvieron oportunidades. Y un país al que se le va su gente no tiene futuro. Colombia se está volviendo un país de niños y de ancianos. ¿Quién va a crear la riqueza? ¿Quién la va a consumir? ¿Sí? Y esa es nuestra tragedia. Aquí debería hacerse un debate en serio sobre eso. Estos 2 últimos libros, se los comento, son mis libros número 17. O sea, yo esto lo he estudiado toda la vida y sé que es así. Sé que es así. Y lo que está proponiendo en este momento para Colombia es peor que lo que había. ¿Sí? Hablando del presidente actual, Gustavo Petro, ¿cuál es el balance que usted de pronto hace de su gestión en este gobierno? Muy malo, recordemos esto. Yo no voté por Petro, yo voté en blanco en la elección pasada y en la antepasada.
Entre otras cosas porque yo voté por Petro en el 2010 cuando los dos éramos del Polo y nos traicionó. Gana Santos y Petro se le entregó a Santos. 8 años estuvo con Santos. Entonces, en parte yo no voté por Petro porque yo tengo una frase que es simple. A mí la misma persona solo me engaña una vez, solo me traiciona una vez. Entonces, Petro me traicionó en el 2010 y adiós el amigo. Nada que ver con él. ¿Sí? Y entonces no encontré por quién votar y voté en blanco, que fue lo que hicimos con Sergio Fajardo. Y estoy convencido, y lo puedo demostrar escrito, yo escribo un artículo semanal para la prensa. Y he publicado entonces, en este gobierno he publicado como unos 150 artículos de 3 años. He publicado 2 libros enteros, ¿sí? Y yo puedo demostrar que Petro está gobernando súper mal. Petro es mucho más parecido que diferente a los gobiernos anteriores. Por ejemplo, en estas cosas de economía. Petro puso en su programa de gobierno renegociar el TLC con Estados Unidos. ¿Y sabe qué hizo? Se posesionó y a los 3 días puso a su ministro de Comercio en una entrevista con Yamid Ahmad a decir que ya no renegociarían el TLC. Lo puso para engañarnos, esto es mucho descaro. Y resulta que en la tragedia nacional están los TLCs, no porque sean relaciones con otros países, sino porque fueron mal negociados. Claro. Entonces, con esto, desde que empezó la apertura, que es la misma cosa, el libre comercio, Colombia pasó de importar 500.000 toneladas de productos agropecuarios a 15 millones. Y empieza la agonía de la leche. Y viene la quiebra del arroz. Y de la producción de carne de pollo, lo poco que nos está quedando. Y si nos abrimos hacia otros lados, pueden acabar con lo que tenemos. Entonces, en ese sentido, Petro resulta ser mucho más parecido a ellos que diferentes. Y eso no cambia porque haga frases altisonantes y eche cuentos. Y si usted va y se fija en el Congreso, una parte muy grande de los petristas son liberales y conservadores y de la U, ¿no? Y aquí ustedes tienen el mejor ejemplo. El presidente de la Cámara en el primer periodo del Partido Liberal terminó en líos graves, ¿cierto? Y yo tengo un video de Petro haciéndole la campaña a ese personaje aquí, echando un discurso. Este es el que hay que elegir de representante a la Cámara y no sé qué. Entonces yo digo, lo digo yo no, lo dijo Gustavo Bolívar, Petro le vendió el alma al diablo. O sea, para ganar le vendió el alma al diablo. Y entonces está haciendo lo que los diablos le dicen, ¿cierto? Digo yo en lo principal. Y repartiendo con ellos el botín burocrático. Y así no se puede sacar a Colombia de la crisis. Bueno, candidato, reforma a la salud, reforma pensional y reforma laboral. ¿Qué criterios tiene usted sobre eso? Sí, la reforma pensional es uno de los grandes crímenes de este gobierno. Esa reforma pensional, jóvenes de Montería y de Córdoba, esa reforma pensional es mentira que la hicieron para darle unos pesos a unos viejitos. No, lo hicieron fue para quitarle pensiones a la juventud colombiana, a los menores de 40 años. Hoy un colombiano se pensiona por ahí con el 70, 60% del último sueldo, digamos, simplificando. Se van a pensionar con el 30% menos. O sea, se van a terminar pensionando por ahí con el 40%. En su caso, seguramente. Si usted es menor de 40 años, usted no se va a pensionar con el 60 o 70% de su último ingreso, sino por ahí con el 30 o el 40. Eso es una hazaña de Petro. Y la puedo hacer porque los dirigentes sindicales petristas también le vendieron el alma al diablo. Esa reforma no la habían podido hacer los gobiernos anteriores porque el sindicalismo se había opuesto. Y se había opuesto por las razones obvias que yo estoy explicando. Claro. Y entonces ahora la aprueban. Sí, un sindicalismo, unos jefes sindicales haciendo de esquiroles. No digo que todos los sindicalistas, no. Los jefes. ¿Sí? Y montan una trama que es esa. Entonces yo me opuse y me sigo oponiendo a esta reforma pensional. Entonces miren lo que le pasa a mi familia. Mi hija, que es la mayor, logró pasar raspando para que no la toque la reforma. Pero a mi hijo lo clavaron. Y el día que después de trabajar 50 no sé cuántos años se pensione, entonces va a tener una pensión escasísima. ¿Por qué? Porque así lo ordenó el Fondo Monetario Internacional y en eso Petro también le vendió el alma al diablo y la jefatura petrista. Entonces eso lo pongo como un ejemplo. El tema de la salud. Yo soy el senador que más debates ha hecho de crítica al sistema de salud colombiano en la historia del Congreso. Eso me lo conozco súper bien. Y Petro manejó eso súper mal manejado. Pues tan mal manejado que ni siquiera pudo aprobar ninguna ley. ¿Y por qué? Porque se puso en una actitud extremista de querer lograr más que lo que se podía lograr. O sea, es que uno en la vida no hace lo que quiere, sino lo que puede. Pero como Petro es tan infantil en tantas cosas y se siente como Superman y no sé qué más vainas, pues bueno, si algo le ha ido mal en el gobierno de Petro es al sistema de salud. Ese sistema está agonizando.
O sea, se nos vienen problemas, ya hoy son muy graves, la gente se está enfermando y muriendo de males que la medicina sabe curar, problemas que venían desde antes, no empiezan con Petro, yo no voy a decir eso, problemas que venían desde antes, pero Petro lo ha hecho súper mal y le va a dejar de herencia al próximo gobierno un desastre en ese sistema, sea quien sea. Candidato, pero sin improvisar, usted que conoce muy bien y lo Sí. acaba de decir, ese tema de la salud, ¿qué hay que hacer? Yo fui precandidato a la presidencia, acuérdese, en la elección pasada. Yo hice una propuesta sobre salud que no incluía acabar con las EPS, aun cuando yo fui muy crítico de las EPS cuando estuve en el Senado. Pero ¿por qué lo planteé así? Dije, no tenemos fuerza para acabarlas. Entonces aquí lo que hay es que convivir con ellas y ver cómo logramos que hagan las cosas bien. O sea, que el Estado se ponga sobre las EPS para que tengan unas utilidades, pero que sean razonables. No se pueden quedar con toda la plata del sistema. Para golpear la corrupción. O sea, muchas cosas se pueden hacer para mejorarlas. Entonces Petro se va como por todo y no logró nada. ¿Sí? En un momento además en que hay una crisis económica supremamente grave. O sea, en eso también se equivocó Petro. ¿Por qué? Porque bueno, él es como es y no hace caso, ni escucha razones, ni nada, ¿cierto? Y ahí está el fracaso rotundo. Bueno, yéndonos un poquito atrás a lo que conversábamos ahorita de los tratados de libre comercio y el tema económico, una vez usted llegue al Senado, si logra esa curul nuevamente, sí, ¿qué plantea? ¿Qué va a hacer? Yo voy a proponer que se revise eso. O sea, el gobierno colombiano, cualquiera que él sea, debe sentarse con esos países con los que tenemos TLC que nos hacen daño y proponerles una revisión. Es que los contratos se pueden revisar. Usted y yo montamos una sociedad y si dentro de 5 años usted o yo estamos aburridos, pues lo sensato es que, oiga, volvamos a mirar esta vaina porque este contrato quedó mal hecho. Eso se puede hacer, está autorizado en las normas. Es más, mire, la norma, y no estoy proponiendo que hagamos eso para que vean que sí se pueden cambiar simplemente. Hay una cláusula que dice que si Estados Unidos o Colombia, cualquiera de los dos, quiere, le manda una carta al otro gobierno y le dice, denuncio este tratado y el tratado desaparece en 6 meses. O sea, que no vengan con la mentira de que no se puede hacer nada, que no quieran hacer nada, ese es otro problema. Ahora, yo no estoy planteando que hagamos una cosa así, pero que sí se siente el Estado colombiano y el Estado norteamericano y bueno, vamos a mirar. Pues porque no puede ser. Entonces, mire usted, nosotros tenemos que poner los aranceles en 0 y los gringos suben los aranceles lo que se les da la gana y nosotros tenemos que aplaudir como unos imbéciles. O sea, ¿dónde está el gobierno de Colombia? ¿Dónde estuvo Gustavo Petro? ¿Sabe qué dijo Gustavo Petro cuando Trump subió los aranceles? Que eso no le hacía daño ni a Colombia ni a Estados Unidos. No se puede engañar a la gente de esa manera. Claro que nos hace daño. No lo está haciendo. Y eso se debería revisar. Pero claro, se necesita un presidente que tenga el valor civil para decirle al presidente de Estados Unidos con los mejores modales. No se trata de insultar a nadie ni nada. Decir, oiga, pero es que mire que esto nos hace daño, cambiémoslo. Se puede, claro. Ahora, no es fácil, porque seguramente el otro va a decir que no, pero bueno, la lucha es la lucha, es como en el mundo de los negocios, ¿cierto? Usted está vendiendo una casa y usted tiene que bregar a venderla lo mejor que pueda, sí, y el otro va a bregar a pagarle bien mal, y bueno, ahí se ponen de acuerdo en algún punto intermedio. Exactamente. Ahorita mencionaba un caso de corrupción en el Congreso, en este caso en la Cámara de Representantes. ¿Cómo considera usted o de pronto qué hay que hacer para prevenir la corrupción en el Senado, en el Congreso? Pues yo diría no haber elegido a Petro hubiera sido una buena solución, ¿cierto? Sí, porque Petro llega con un discurso anticorrupción que es cierto, porque la corrupción no empezó en este gobierno. Los niveles de corrupción, yo he estudiado mucho eso. Yo soy el senador que más debates ha hecho contra la corrupción en la historia de Colombia. He publicado varios libros y escribo mucho sobre eso. Sí. Pero Petro llega y no hizo nada contra la corrupción. O sea, lo primero que hace es que para ganar se une con unos corruptos. Lo contó el hijo de Petro, eso no soy yo el que lo estoy diciendo, ¿cierto? ¿Sí? Terminaron el enredo ese de la unidad de gestión de riesgo. Eso tampoco, eso fueron los amigos de Petro, los puso ahí, pero además con este agravante. Las normas, o sea, si hay una institución que está diseñada para que se roben toda la plata del mundo, es esa unidad de gestión de riesgo. Y eso lo tenía que saber Petro y la cúpula del petrismo. Y Petro no se toma el trabajo de nombrar de jefe de ese oficio a alguien que le diera garantías. Bueno, ya sabemos lo que pasó. Y entonces, no, yo me lavo las manos, yo no tengo nada que ver con eso. No, sí tiene que ver con eso. Y esos otros congresistas que están en la cárcel, ¿qué? También son de los de Petro. ¿Y cuánta más corrupción va ahí en este gobierno?
Y él hizo unas promesas electorales en la campaña, unas reformas anticorrupción. Ninguna la intentó convertir en ley. ¡Ninguna! Y están autorizados para que me investiguen a ver si yo estoy echando cuentos. Claro, sí. Candidato, bueno, hoy hay una... El pueblo colombiano no cree ya en la política ni de un lado, ni del otro, ni de la mitad, ni de... ¿Cuál considera usted que sería una reforma o reformas que deberían hacerse para que la gente vuelva a confiar en la política? Yo creo que lo primero que hay que hacer es no elegir a los mismos porque los mismos siguen en las mismas. Entonces, nosotros o yo que estoy planteando para la próxima elección. O sea, si se va a seguir con la... Si se va a seguir con... O sea, si vamos a elegir un petrista, pues yo no creo que pueda haber cambio, porque es que ellos están muy contentos como les ha ido. Entonces yo descarto, yo no voy a votar por nadie que pertenezca a ese sector, por ninguno. Y tampoco voy a votar por nadie que pertenezca a los de antes, que es lo que he hecho toda mi vida. Yo no le he vendido el alma al diablo nunca. Entonces yo estoy respaldando la candidatura de Sergio Fajardo, que nunca le vendió el alma al diablo para irse a favor de los gobiernos anteriores. Okay. Había podido terminar de candidato a la presidencia de cualquiera de ellos, liberales o conservadores o de la U, lo que sea, ni a Petro. Bueno, porque es que si uno quiere que cambien las cosas, usted tiene que cambiar las causas de las cosas, ¿cierto? Porque si no, pues sigue pasando lo mismo. Hoy usted participa por una coalición, esa coalición está integrada por 3 partidos, ¿me lo recuerda, por favor? Sí, son el MIRA, el Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso, que es mi partido, y el de Sergio Fajardo. Yo fui del polo y me salí del polo cuando Petro se tomó el polo, porque cuando Petro se toma el polo, después de que nos había traicionado en el 2010 para volverse santista, pues yo dije, no, yo me voy de aquí, porque pues, ¿qué me quedo haciendo aquí? ¿Qué significa para usted pertenecer a esta coalición o estar con esta coalición? Pues nosotros tenemos un acuerdo hecho, ¿cierto? Sí, este es un documento que existe, ustedes lo pueden revisar, la defensa de la producción, de la economía nacional, del progreso, una posición anticorrupción, ¿sí? Unas cosas que son relativamente fáciles de entender y que son sensatas. Tenemos una lista unificada para Senado, tenemos unas listas en muchos sitios unificadas para Cámara, en otros sitios no. Y en asuntos de la presidencia ahí tenemos diferencias, ¿cierto? Yo estoy con Sergio Fajardo, ¿sí? Los otros sectores tienen otras visiones de las cosas. Porque estas coaliciones en buena medida se hacen, Francisco, para resolver el problema del umbral. Una de las cosas difíciles en la política en Colombia es que si usted no saca una votación altísima, no pasa el umbral. Entonces yo, como quiero ser senador, pues o nosotros queremos tener senadores, pues hicimos ese acuerdo con ellos. Y dice el acuerdo, una cláusula precisa: en lo que no estemos de acuerdo, vamos a suponer que llegamos varios de esta coalición al Senado, y mañana aparece una ley y no hay acuerdo, bueno, cada uno vota por aparte, ¿sí? O sea, yo no estoy obligado a votar contra mi conciencia, ni alguien del MIRA o del Nuevo Liberalismo, sino que, bueno, en ese momento le diremos al país, hombre, no tenemos acuerdo en esto y listo, ¿cierto? ¿Y cómo cree usted que se vincula de pronto su visión de seriedad y ética con estos otros candidatos de los partidos que están en esa coalición? O sea, las coaliciones son una necesidad de la política. Usted si no hace... La política tiene como una especie de normas de funcionamiento, sin las cuales usted no puede hacer nada. O sea, cada uno de los seres humanos es distinto a los demás. Pero usted no puede hacer política si no se une con otros. Entonces, ¿usted qué es lo que hace en política? Escoger para usted unirse con ellos a los que se parezcan más a uno, pero no son igualitos a uno, ¿cierto? Okay. Esa es la historia de esto, ¿cierto? Entonces, un poco estas coaliciones, que no solo las tenemos nosotros. Usted mira en la política nacional, esto está lleno de coaliciones. El petrismo es una coalición. Del petrismo están saliendo como 4 candidatos a la presidencia de la República hoy, distintos. Bueno, entonces ellos sabrán qué circunstancias los llevan a eso. Ahora, tienen a mi juicio un pecado original, es que siguen siendo petristas, entonces ahí pues no les noto tanta diferencia entre ellos. Pero digamos que eso es de la naturaleza de la política. Usted va a Estados Unidos, a Europa. Allá puede haber menos coaliciones porque son países más serios, más organizados. En este caos que tenemos nosotros vamos, miren dónde estamos. Ahora, ese no es el ideal, pero uno le toca hacer política con la realidad. Es lo mismo que a usted le toca ser ingeniero con sus realidades, o los medios de comunicación también tienen como unas normas, y si usted no juega con ellas no puede hacer medios de comunicación, ¿cierto? Bueno, ¿qué mensaje le da hoy a los jóvenes que no creen en la política de ningún lado? Yo creo que se equivoca el que no cree en la política. Tienen razones para no creer, porque la política en Colombia ha sido muy torcida, muy corrupta. Bueno, ahí están los resultados.
Si tenemos 70% de los colombianos en la pobreza, en el desempleo, se nos están yendo los colombianos por millones, alguien es culpable de eso. Lo que pasa es que entonces aparece una idea que a mi juicio es equivocada. Todos los políticos son iguales. No, no todos los políticos son iguales. Nadie puede demostrar que Jorge Enrique Robledo, para poner un ejemplo, o Sergio Fajardo, somos iguales a los demás políticos. No. Pero claro, yo entiendo la frustración de los jóvenes, la rabia que sienten, el maltrato, todo lo que les toca ver. Pero yo los invito muy cariñosamente a la juventud de Córdoba y de Montería. Hay que echarle cabeza a esto. O sea, nada es fácil en la vida, ¿no? O sea, cuando usted entra a primer semestre de ingeniería, nadie sabe qué va a pasar y eso es duro y muchos no logran llegar, ¿cierto? Pero necesitamos que más gente buena se entre a la política. No es verdad que todos los políticos seamos corruptos. No es verdad. Yo soy honrado por la vía fácil. Es que renuncié a volverme rico cuando tenía 21 años. Entonces yo no tengo ese problema. Yo he tenido una vida modesta toda la vida. Yo llego al Congreso y yo no le tuve que vender el alma al diablo, ni llegué al Congreso porque le vendí el alma al diablo, ni convertí el Congreso en un negocio. Yo dono una parte grande de lo que ganaba como senador y de lo que gano como pensionado a la política, a estas luchas, ¿cierto? Entonces, no es tan difícil ser honrado, ¿sí? Pero bueno, pero sí es muy importante meternos a la política, porque si los buenos nos salimos de la política para usar el buenos, entre comillas, pues los malos se quedan con todo. Exacto. ¿Qué le dice hoy Robledo a los monterianos y a los colombianos en general para que confíen en su regreso al Senado? Yo les pido una cosa que es relativamente de hacer. Miren qué hice yo 20 años en el Senado. ¿Qué hice los 30 años anteriores? O sea, ¿por qué piensa usted, Francisco, que yo puedo decir todo lo que digo y no me pasa nada? ¿Por qué yo puedo ser el senador que más debates ha hecho contra la corrupción? Le hice 6 debates al fiscal general de la Nación. 6 debates en la plenaria del Senado, acusándolo. Más poder que el de un fiscal en Colombia contra alguien. Yo sé que me escarbaron toda mi vida, obra y milagros, y no encontraron nada. Entiendo que también me investigaron que si era cierto sí o no, que yo de niño en el jardín infantil le había dado con el tetero en la cabeza a un niño de mi edad, ¿cierto? Hasta eso me investigaron, ¿cierto? Sí, y resultó que ni siquiera le había dado al chino con el tetero, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cualquiera que sea honrado puede hacer política con toda tranquilidad. Claro, es más duro, ¿cierto? Pero eso se puede hacer. Y entonces uno ahí vive muy tranquilo, como vivo yo. Yo digo lo que pienso, ¿cierto? Ahora, también guardo los modales. Usted no me va a ver a mí agrediendo a nadie, ni pisoteándolo, ni nada. Yo escojo mis palabras y todo, porque también creo que uno con los contradictores también tiene como unos deberes mínimos de respeto, ¿cierto? Claro, sí, aun cuando tenga que hablar con franqueza. Exacto. Por último, candidato, le dejo las cámaras de Río Noticias para que invite a los seguidores de Río Noticias, a los colombianos. Francisco, muchas gracias. Un mensaje que es muy sencillo. Colombia está muy mal y empeorando. Y si siguen ganando los mismos que nos han gobernado, va a seguir empeorando. No tengan la menor duda, porque el cambio no se puede hacer con los mismos. Bueno, esa es una primera idea. La segunda es esta. ¿A qué vuelvo al Senado? Bueno, yo creo que ya se ha dicho. Bueno, ¿cómo votar por Jorge Enrique Robledo? Porque eso siempre es una cosa medio enredada con estas cosas. Es relativamente fácil. Ustedes busquen en el tarjetón de Senado los 3 logos. Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso. Ahí al lado hay unos cuadritos, hay 100 cuadritos. Yo soy el número 10. O sea, para votar por mí, me localizan ahí el número 10. Y para que no se les olvide el número 10, acuérdense que casi todos los mejores jugadores de fútbol del mundo han sido el número 10. No me pongo a dar nombres porque algunos se ponen, pues, que no les gusta el que yo pongo, ¿cierto? Pero es bien fácil. Bueno, empiezo por Pelé, por decir alguna cosa, pero otros mucho. Entonces, el que marque número 10 de esa coalición, pues está votando por Jorge Enrique Robledo. Y les insisto en esto, yo voy a hacer lo mismo que hice los 10 años anteriores, los 20 años anteriores. O sea que ese voto por mí está probado. O sea, yo no me voy a torcer a la edad que tengo, eso pues ni imbécil que fuera, ¿cierto? No, yo sigo en las mismas cosas que he defendido y bregando a hacer las cosas mejores. Esos 2 libros que publiqué este año, por ejemplo, me afinaron mucho el conocimiento del tema ambiental, que es una de las cosas en las que más se equivoca Petro. Entonces, como dijo tantas barbaridades, dije, bueno, voy a refutarlo con un libro entero. Lamentablemente él no da la cara para discutir, él es más bien escurridizo, ¿cierto? Porque bueno, cada uno sabe pues en qué palo trepa, ¿cierto? Entonces, pero bueno, eso es de lo que se trata. Entonces, invitarlos a votar, voten por mí, estén seguros. Yo puedo equivocarme, pero me equivoco honradamente. Si me llego a equivocar,
no me equivoco mucho, ¿cierto? Sí. Mencionaba el tema ambiental y mencionaba a Petro, y a mí, antes de finalizar esta entrevista, me gustaría hacerle preguntas rápidas. Sí. ¿Fracking sí o no? Fracking, yo me he opuesto al fracking, siempre me he opuesto al fracking, sí. Entonces no. Sí, no. En temas ambientales el fracking no va. Aumento del salario mínimo, ¿está bien, está mal? Esto, es que esas respuestas de sí no son muy complicadas. Yo creo que se le fue la mano en el incremento, pero no lo digo yo, lo dijeron las centrales obreras. Las centrales obreras estaban pidiendo el 16% de incremento y Petro les da el 24%. Y eso, claro, le cae bien a un poco de gente y a mí me alegra que a alguna gente eso le caiga bien, pero eso puede tener unos impactos negativos muy graves entre otros millones de colombianos. Pero ahí vamos, ¿es una buena o una mala decisión a nivel económico? No, por eso es que esas preguntas de sí no son más complejas que la realidad. Yo entiendo que a usted le gusten así, pero yo tengo que hacer mis explicaciones o no se me entiende, ¿cierto? Sí, porque depende también de cómo es la cosa, por eso lo expliqué muy brevemente. O sea, hay gente a la que le cae muy bien, pero hay un montón de gente, trabajadores, que van a tener problemas con eso. Entonces, hubiera sido más sensato hacer un incremento menor que le mejoraba la vida a un poco de gente, pero no le hacía daño a los otros. Esa es mi opinión. Esa es su posición. Bueno, seguidores de Río Noticias, hoy tuvimos la grata visita de Jorge Enrique Robledo. Muchas gracias por vernos y elegirnos siempre. Objetividad, veracidad, credibilidad. Río Noticias. Validamos la información.